Bueno, iglesia, buenos días. Que Dios les bendiga. Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres y nos sentimos nerviosos. Pero bendito Dios porque Dios está esta mañana con nosotros. Amén. Cuando pasaron a la niña de 15 años, me acordé de mis 15 años. No fue hace mucho. Lo que pasa es que yo cumplo cada 15 años. Y le agradecemos al Señor por esa bendición. Siéntanse muy bienvenidos. Los que vinieron a visitarnos hoy, siéntanse muy, pero muy bendecidos. Creo que, y estoy seguro de que el Señor hará cosas maravillosas. La iglesia central se ha caracterizado siempre en todo momento de que nuestras visitas sean el adorno especial, la flor, la esencia, el perfume de esta iglesia. Cuando usted quiera sentirse querido, venga a la central. Amén. Quizás puede ver que en la iglesia vemos poco hoy, no creo que hay muy poco, pero hay ciertos jóvenes que están en el Congreso de Jóvenes y también hay gente que se fueron para la cumbre de oración en Avon Park. Pero alabamos al Señor porque están ustedes. Esta mañana quiero compartir un mensaje que el Señor me ha estado martillando de hace mucho tiempo. El Señor me ha indicado muchas veces este mensaje. Aunque he predicado, nunca lo he podido plasmar en un papel. Y le doy gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de compartirlo con ustedes. A través de la historia de este mundo, sabemos que han habido guerras mundiales donde se han involucrado los países más poderosos de este planeta. La Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra, comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Fueron movilizados más de 70 millones de militares y solamente en esa guerra murieron 9 millones de combatientes. Y todo comenzó a causa del asesinato de un archiduque llamado Francisco Fernando de Austria y a su esposa. Estos murieron a manos de un joven estudiante nacionalista serbio. Y la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 y terminó en 1945. Se cuenta que este hecho fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final entre 50 y 70 millones de víctimas. Estas guerras han dejado destrucción y dolor. Además de esas guerras han existido las famosas guerras civiles que han dejado miles de víctimas, de personas, de militares, de civiles. Estas han sido y han nacido del descontento de un sector del pueblo que se ha rebelado y ha expresado su desacuerdo en situaciones sociales, en situaciones políticas, en situaciones económicas con el gobierno. Y hoy en día estamos viendo la situación que nos aterra de Venezuela. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos orado por cada habitante de Venezuela. Una situación que nos ha dejado lágrimas en nuestros ojos.
estábamos allá adentro viendo un video que se nos fue enviado. Un video donde aparece un grupo de manifestantes y llegó en un momento una patrulla y lo dispersó, pero el ser que se quedó ahí corrió y lo mataron a sangre fría. Vivir ese momento es experimentar una cantidad de emociones que se llegan entre sí, como el temor, la angustia, la adrenalina, el estrés, la inseguridad y la incertidumbre. Quizás usted ha vivido o se ha involucrado en esa situación y sabe de lo que estoy hablando, ya que en nuestros países eso es cotidiano. Lo vivió El Salvador, lo vivió Nicaragua, lo ha vivido Cuba y hoy vive Venezuela. Pero lo invito a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después Dios dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si leemos nosotros capítulos anteriores a esa declaración, la Biblia declara: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó por la mente y el corazón de Caín? ¿Qué lo instó para matar a su hermano? Podemos argumentar y cuestionar a Dios por el proceso y el proceder de uno de los primeros seres humanos recién creados. Pero no fue Caín y Abel los que iniciaron la técnica de resolver los problemas eliminando a su contrario, y que hoy hablamos y la llamamos guerra. Dice la Biblia que la tierra no fue el primer escenario de guerra. ¿Dónde fue el primer escenario? El cielo. Dice Apocalipsis que después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí se inicia la guerra. Ahí donde nace el odio y la muerte. ¿Pero qué es la guerra? Dicen los diccionarios que la guerra es el enfrentamiento continuo entre dos o más ejércitos. También dice en el diccionario bíblico, dice que es el enfrentamiento u oposición que se produce entre dos o más personas o grupos por disparidad de opiniones o actitud o por falta de acuerdo. Desde que el mundo entró y contaminó el cielo, desde que el pecado entró y contaminó el cielo y entró en el corazón del hombre, ha existido el desacuerdo. Y hay muchas diferencias que han producido luchas, han producido combates, han producido guerras para determinar territorio, para determinar ideologías, establecer filosofía en la cual muchísimas vidas se han ofrendado para poder obtener la victoria de cada guerra. Otro factor predominante para la guerra ha sido el celo y la codicia. Caín no aceptó que la ofrenda de Abel había sido vista con agrado y su celo lo llevó a eliminar a su hermano. Satanás codició el lugar de Cristo. No era posible que solamente a Cristo se le adorase. Puso maldad en su corazón y de un ser de luz se convirtió a un ser de tiniebla, de odio, de maldad, de traición. El principio de todo conflicto es la no aceptación. El no aceptar el bienestar económico de tu prójimo. El no aceptar la prosperidad de tu amigo. Y así tu amigo se vuelve enemigo. El no aceptar la oposición de tu compañero de trabajo que lo ha logrado con el sacrificio de su estudio y de no ser feliz por no aceptar el triunfo de los demás. Dice el libro de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde sale nuestro descontento? De nuestro desacuerdo con los demás. Hay muchas clases de guerra en el mundo. Y podemos enumerar algunas. Está la guerra convencional, la guerra civil, la guerra química, la informática, la económica, la mundial, la naval, la guerra santa, la guerra urbana, la guerra terrestre y una serie de guerras. Guerra contra la droga, guerra contra la mentira. Pero nosotros como cristianos, aunque parezca mentira, también tenemos y vivimos una guerra. Hay dos guerras sangrientas que involucran a todo el mundo y han existido desde que entró el pecado a la tierra. El ser humano que Dios hizo magistralmente con un libre albedrío y con una inteligencia grandiosa, no ha sabido usar las armas para su beneficio, sino para su autodestrucción. Y esta mañana quiero hablarles de dos guerras solamente. Dos guerras. La primera guerra es la guerra espiritual.
la guerra espiritual externa. Dice la Escritura que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Y quién es el dragón? Satanás. Entonces, en otra palabra dice, entonces Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña esta mañana que el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, se llenó de enojo, se puso airoso, se llenó de ira, se enfureció, se enojó y se fue a hacer guerra a los que guardan los mandamientos de la ley de Dios. Esta guerra ha destruido y sigue destruyendo y aniquilando más millones de víctimas que todas las guerras que han existido en el mundo. Nuestro enemigo ha usado las armas más sucias, más asquerosas contra nosotros. Ha usado elementos y a personas para su propósito. Increíblemente, usaba a Pablo, para ese entonces Saulo. Y en Hechos de los Apóstoles, quiero que me acompañen, capítulo 9. Verso del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coce contra el aguijón. Hasta ese momento Saulo había sido el instrumento que el diablo usaba para perseguir, hostigar, apresar y matar al pueblo de Dios. Pero llegó el momento de que Pablo se enfrentó con Cristo Jesús y le dijo: ¿por qué me persigues? Yo no sé si aquí hay un Saulo. Yo no sé si aquí esta mañana se encuentra un Saulo que persigue a Jesús. Y cuando decimos que persigue a Jesús es porque persigue a la iglesia. No sé si esta mañana hay un Saulo que critica y que persigue a la iglesia de Dios, que busca cómo desprestigiarlo, que busca sus errores, que busca sus fallas. Pero Jesús te pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Jesús convirtió a Saulo a un Pablo que se dedicó tiempo de su vida a predicar, a enseñar el evangelio. Lo cambió y Pablo reconoció que su guerra declarada contra la iglesia había sido y había nacido del potencial de Dios, del potencial del enemigo, del diablo. La idea de atacar a la iglesia es la idea satánica. Le reveló cosas maravillosas, una historia
maravillosa de Pablo que hoy nos ayuda a reconocer errores, señalamientos y hostigamiento a la iglesia. Y ese Pablo reconoció y dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos y queridas visitas, hay una guerra real. Estamos en estado de alerta, estamos en estado de emergencia, y nosotros como ejército debemos estar preparados para la lucha que se enfrenta día a día contra nosotros. Los ataques del enemigo es minuto a minuto. Lo bueno es que tú y yo no estamos solos. Tú y yo estamos y debemos apoyarnos en cada promesa que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El salmista dijo: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él es mi escudo, Él es mi fuerza de mi salvación, es mi alto refugio. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hay una gran advertencia, hermano. Somos el pueblo de Dios y estamos siendo atacados. Pero hay una advertencia para todo aquel que nos hace la guerra a los hijos de Dios. Óigase bien, hay una advertencia que el Señor hace. Dice Isaías: y temerá desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará banderas contra él. Y gloria sea a Dios por eso. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Ánimo, iglesia! Esta guerra está ganada. La victoria es nuestra. Tenemos la victoria porque Jesús con su muerte la garantizó por ti y por mí. Jehová levantará bandera contra ese enemigo que no nos ha hecho sufrir. Deja de jugar a la iglesia. Deja de jugar a la iglesita. No le busques defecto a la iglesia de Dios. Cuídala. Ámala. Únete a predicar el Evangelio. Busca esas almas que están siendo aniquiladas por el enemigo. Dice Pablo que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Señor nos ha dejado sus armas para que nosotros también las usemos en el nombre y para derrotar al adversario. Pero una iglesia que no estudia, una iglesia que no ora, una iglesia que no se congrega, no puede derrotar al enemigo. Yo no sé de qué lado te encuentres. No sé de qué ejército estás. Si del lado de Dios o del lado del enemigo. No puedes encontrarte en medio. Porque estás entre dos fuegos.
estás cruzado. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros esta mañana pertenecemos al ejército de Dios. Amén. Levanten la mano, ¿quién se ha quitado al ejército? Amén. Pues poseemos el mejor capitán del universo. El mejor capitán del universo. Él es nuestro creador. Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio. Él es el camino, es la verdad y la vida. Es la resurrección. Es la creación. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él venció el imperio de la muerte. Y Él es el que viene a rescatarnos. Amén. La segunda guerra es la guerra espiritual interna. Y el consejo que nos da el apóstol Pedro dice: sé sobrio y velad, porque el diablito chiquito anda enojado. No dice así. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro enemigo, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice la sierva de Dios: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha más que el alma sea renovada en santidad. Debe someterse ante Dios. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Muchos queremos combatir a los de afuera. Queremos reparar al hermano. Criticamos al hermano, criticamos al vecino, criticamos al compañero. Pero nosotros no nos autoanalizamos, no nos autoconfesamos, nos miramos cómo está nuestro carácter, nuestra espiritualidad. Queremos componer y arreglar lo de afuera, pero ni el corazón ni la mente de nosotros nos ayuda. No podemos cambiar a nadie. No podemos nosotros cambiarnos. Es imposible. Y David, el rey David, en el Salmo 51, Salmo 51, reconoció que era imposible él cambiarse. Quiero que me ayuden a leer el Salmo 51. Voy a leer yo el primer versículo y usted el segundo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y en lo que sé no has hecho comprender alguna. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se me crearán los huesos
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón que renueva tu recto dentro de mí. Dice el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Muéveme el gozo de tu salvación y espíritu noble resistente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los espíritus, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca por la alabanza. Porque no quieres sacrificio y yo le daré, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerá becerros sobre tu altar. Hermano, la vida del rey David fue una vida bendecida por el Señor. Pero dentro de su pecado, David reconoció su necesidad. Y por eso le dijo al Señor, Señor, crea en mí un corazón nuevo, límpiame con hisopo y renueve en mí tus pensamientos. No queremos nosotros reconocer que necesitamos con urgencia el poder del Espíritu Santo de Dios que nos transforme y nos renueve nuestros pensamientos. En el libro de Santiago dice que someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé cuál es tu guerra. Cada uno de nosotros tenemos una guerra. Dice el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso del 15 en adelante. Pablo tenía ese problema y decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y más dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito a la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne, la ley del pecado. Todos libramos una batalla grande a muerte. Yo no sé cuál es tu lucha. ¿Qué te impide una entrega total y definitiva a Cristo Jesús?
Solo Dios conoce tus debilidades y tus luchas. Pero déjame decirte algo. Aunque Dios conoce lo más sucio de tu ser, nunca te avergonzará, ni te va a ridiculizar en ningún momento. Pero la tarea del enemigo es ensuciarte y revolcarte en el pecado, en el lodo del pecado, y luego te va a avergonzar y se va a reír de tu desgracia. Eso es el enemigo. Conoce tu debilidad, pero él un día te puede avergonzar delante de tu familia, delante de la iglesia. Quizás estoy hablando esta mañana a alguien que está atado a un vicio, a las drogas, al alcohol, a la pornografía, o quizás es adicto a la crítica, o está adicto al chisme y no ha tenido la fuerza suficiente de luchar, de combatir esa guerra que te está aniquilando día a día. O tal vez no tienes gozo en tu salvación porque el enemigo te ha desanimado y ha minado tu territorio del corazón con crítica e inconformidad en la iglesia. En el nombre del Señor Jesús, humíllate ante tu Dios y el diablo huirá. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. No es con espada ni con el ejército, dice, sino con el Espíritu de Jehová. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras inteligencias, no es con nuestros másteres ni con nuestros estudios. Es en el temor de Jehová. Es la entrega total de nuestro corazón y de nuestra vida. Debemos entregar todas nuestras debilidades a Jesús. Debemos entregarlo nuestros vicios y traerlo a la cruz del Calvario. A traernos a la luz de la cruz. Porque en la cruz, donde se ha ganado la batalla más grande del mundo, la batalla del pecado. Recuerda, Jesucristo es nuestra justicia, es nuestra fortaleza, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor, quien con su sangre nos limpia cada día de nuestras manchas, nos limpia y de nuestros pecados. Yo pregunto esta mañana, ¿quieres entregarte a Jesús? ¿Quieres decirle a Jesús esta mañana, estoy agotado, yo no puedo con ese vicio del alcohol, de la droga, de la prostitución, de la masturbación, de la pornografía, de esa adicción que te está matando día a día? El enemigo te está aniquilando día a día, te está matando a pellizquito y tú crees que no. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Si esta mañana te encuentras desesperado porque tú no puedes, déjame decirte, no vas a poder. No vas a poder con un enemigo poderoso como es el diablo, mañoso como es el diablo, mentiroso como es el diablo. No vas a poder. No vamos a poder luchar contra el diablo. Dice Pablo de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, con un enemigo más fuerte que tú. Pero dice la palabra de Dios que dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Mientras Becky canta, quiero decirles que esta mañana es una mañana de liberación.
de ganarte esa batalla al enemigo. El enemigo esta mañana sale derrotado de aquí, porque nosotros somos los vencedores. Si tú te encuentras sufriendo, más adelante, y acompáñame a mí a entregarnos totalmente en Cristo Jesús. Decirle al enemigo, ¿sabes? Cristo ya ganó esa batalla por mí. Cristo no ha perdido una batalla, ni la perderá. ¿Quién es la persona que desea entregar su vida a Cristo Jesús? Padre, cuando esta batalla termine y se pase lista ya, mi nombre aparezca en la lista de los salvados. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que no estamos solos en esta lucha. Sabemos que nos has dejado al Consolador, a nuestro intercesor Cristo Jesús. Ayúdanos a luchar día a día, a ganarle la batalla a nuestro enemigo. Amén.
a decirle que en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras casas, en nuestros hijos no puede existir el son de la derrota. Por eso vive Cristo en nuestros hogares. Amén. Que podamos decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Llévanos con bien a nuestro hogar y que nuestra vida sea una vida de triunfo y victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.